¿Estás realmente listo para recibir lo que has estado orando? Puede que lleves tiempo pidiendo, pero tu corazón ya se colocó en modo recibir. Hoy el Padre te dice, prepárate. No se trata de pedir más fuerte, sino de pedir mejor. Alinear tu voluntad con la suya, invocar el nombre de Jesús con propósito, creer antes de ver, perseverar sin ansiedad, acercarte al trono con confianza, dejar que el Espíritu ore donde a ti te faltan palabras, deleitarte en Dios, decidir con sabiduría, caminar en integridad, perdonar, escuchar su revelación y sostener una atmósfera de gozo, oración y gratitud. Así es como Dios te da lo que pides. Cuando lo de adentro se ordena, lo de afuera llega a su tiempo. Escribe ahora en los comentarios, me preparo en fe para recibir lo que oré. Señor, pide según su voluntad y descansa. Cuando guardas silencio delante de Dios, no es un acto vacío ni un simple ejercicio de calma. Es un espacio en el que el corazón se aquieta y deja de batallar con sus propios deseos para escuchar lo que realmente importa. Muchas veces pedimos desde el ruido de nuestra ansiedad, desde la prisa por resolver lo inmediato, y no nos damos cuenta de que ese ruido interior distorsiona la verdadera necesidad. El silencio, en cambio, abre la puerta a la certeza. En él, el corazón deja de exigir y comienza a discernir lo que está alineado con la voluntad de Dios. Es en esa pausa donde la confianza se fortalece, porque ya no pedimos para nosotros mismos, sino conforme a lo que sabemos que Él desea. La Biblia en 1 de Juan 5 nos da una promesa clara. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta verdad no significa que Dios se limita a decir sí a cada una de nuestras oraciones, sino que nos invita a aprender a pedir lo que ya está en su corazón. Guardar silencio no es pasividad. Es obediencia activa, es esperar con discernimiento y aprender a sintonizar con lo eterno en medio de lo temporal. La voluntad de Dios se revela en su palabra. Allí descubrimos cuáles son sus prioridades: la santidad, el perdón, la justicia, el amor. Cuando nos callamos y nos acercamos a la Escritura con humildad, nuestros deseos se reordenan. Lo que parecía urgente pierde fuerza, y lo que refleja su carácter cobra relevancia. Y cuando oramos desde ese lugar, la confianza ya no se apoya en lo que queremos, sino en lo que sabemos que Él quiere. Entonces, la ansiedad se transforma en paz, porque entendemos que la espera ya no es tiempo perdido, sino un reposo fértil donde Dios obra. El silencio también purifica los motivos. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, ¿esto realmente glorifica a Dios o solo alimenta mi orgullo? La quietud expone nuestros apegos, nuestros egoísmos, y nos permite entregarlos antes de pronunciar siquiera un amén. Allí, en ese acto de rendición, el corazón aprende que obedecer precede a recibir. La verdadera oración no comienza con una lista de peticiones, sino con un corazón que ya se ha rendido al resultado, confiando en que lo que Dios decida será lo mejor. Claro, hay obstáculos. Uno de ellos es el autoengaño devocional, usar versículos aislados para justificar caprichos personales. Otro es la prisa espiritual, esa urgencia por recibir un sí inmediato, sin permitir que Dios revise nuestras intenciones. La corrección a ambos errores está en el silencio. Dedicar unos minutos antes y después de orar para revisar la motivación del corazón, dejar que la palabra y la consejería sabia nos iluminen, es parte del proceso de alineación. Cuando aprendemos a pedir conforme a la voluntad de Dios, los frutos son visibles. La paz se vuelve palpable porque dejamos de rumiar y comenzamos a descansar en Él. La coherencia se manifiesta en nuestra vida. Si pedimos perdón, estamos dispuestos a perdonar.
Si pedimos orden, también estamos dispuestos a poner de nuestra parte para ordenar. Y las oportunidades llegan en el momento preciso, no son puertas forzadas, sino abiertas en sincronía con el plan divino. La respuesta de Dios nunca trae caos, sino orden y confirmación. En lo práctico podemos aplicar un filtro sencillo antes de pedir: ¿esto glorifica a Dios? ¿Refleja la Escritura? ¿Edifica a otros? Si alguna respuesta es no, es momento de volver al silencio y rendir ese deseo. Otra práctica útil es llevar un diario de oración, anotar la petición, el versículo que la sostiene y el acto de obediencia que la acompaña. Al revisar después de un tiempo, podremos ver cómo los frutos y la paz confirman que estamos caminando alineados. Pide en el nombre de Jesús. Cuando Jesús dijo: «Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré», para que el Padre sea glorificado en el Hijo, no nos entregó una frase mágica para cerrar las oraciones, sino una verdad profunda. Pedir en su nombre significa entrar en comunión con su carácter, con su misión y con su propósito. Es comprender que en su nombre no es una muletilla, sino un posicionamiento del corazón. Y ese posicionamiento se cultiva en el silencio, cuando revisamos nuestros motivos y dejamos que el Espíritu Santo los centre en la gloria de Dios y no en nuestras urgencias. El verdadero fruto de orar en el nombre de Jesús no es obtener lo que quiero, sino que el Padre sea exaltado a través del Hijo. El silencio nos ayuda a entender que toda respuesta que viene del cielo tiene una meta: la gloria del Padre. No se trata de acumular bendiciones para demostrar éxito personal, sino de ver cómo cada respuesta apunta a Cristo. Por eso, cuando guardamos calma y dejamos que el corazón se enfríe de sus propios afanes, nuestras intenciones se afinan. En esa espera, lo que parecía urgente se revela como secundario, y lo que parecía pequeño cobra un valor eterno. La gloria de Dios se convierte en el verdadero centro de nuestra oración. Orar en el nombre de Jesús significa alinearnos con Él. Es preguntarnos con sinceridad: ¿esto que estoy pidiendo refleja el amor y la verdad de Cristo? Es algo que Jesús mismo pediría al Padre. Esa es la brújula que nos orienta. Y cuando lo hacemos, entendemos que no pedimos por nuestros méritos, sino en base a la autoridad que Él nos delegó en la cruz. El silencio es clave porque nos libra de la tentación de justificarnos, de querer convencer a Dios con argumentos humanos. En el silencio recordamos que todo lo pedimos por gracia, no porque lo merezcamos. La calma también nos ayuda a ordenar prioridades. Cuando callamos delante de Dios, lo primero que surge no son nuestras conveniencias, sino su reino. Aprendemos a decir: «Señor, que se haga tu voluntad, aunque no coincida con mi agenda». Y en ese proceso se revelan los verdaderos motivos. El silencio desnuda los afanes, la envidia, los miedos ocultos. Nos obliga a entregarle no solo lo que pedimos, sino el por qué lo pedimos. Y esa entrega transforma nuestra oración en un acto de obediencia. Existen obstáculos comunes. Uno es usar el nombre de Jesús como una fórmula vacía, cerrando cada oración con la frase «en el nombre de Jesús», pero sin que nuestra intención esté alineada con su propósito. El antídoto es claro: fundamentar cada petición en la palabra y en un propósito de reino. Otro obstáculo es buscar nuestra propia gloria, queriendo que las respuestas sean un escaparate para ser vistos. La corrección está en celebrar testimonios que exalten a Cristo y no al orador. Cada vez que contamos lo que Dios hizo, la pregunta es: ¿a quién se está glorificando realmente? Cuando oramos en su nombre y en silencio, dejamos que Él refine nuestro corazón. Los frutos son evidentes. Las respuestas llevan el sello de Cristo: amor, verdad, justicia y paz. No son puertas que alimentan el ego, sino oportunidades para servir y testificar. Además, en lugar de orgullo, el corazón experimenta una alegría humilde,
porque el gozo no viene de decir «lo logré», sino de saber que el Padre fue glorificado. Y esa alegría se acompaña de gratitud constante, antes de recibir, mientras esperamos y después de ver la respuesta. En lo práctico, podemos establecer un marco para nuestras peticiones. Decir, Padre, en el nombre de Jesús, para tu gloria, pido esto, porque tu palabra dice esto, y me dispongo a obedecerte en esto otro. Así nuestra oración deja de ser solo palabras y se convierte en un compromiso de vida. Otro ejercicio útil es dedicar un breve ayuno de motivos, pasar un día entero sin pedir nada material, solo adorando y agradeciendo. Luego, al reanudar las peticiones, descubrimos que nuestros deseos se purifican y se alinean más con el corazón de Dios. Calla la duda. Cree y verás. Cuando Jesús dijo en Marcos 11, «Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá». No estaba invitándonos a una ilusión vacía, sino a una certeza silenciosa que descansa en la fidelidad de Dios. Muchas veces nuestra mente se llena de ruido, dudas, preguntas, escenarios catastróficos que producen ansiedad y palabras sin control. Es como si quisiéramos llenar el vacío con explicaciones, cuando lo que realmente necesitamos es fe. Y la fe tiene el poder de silenciar ese pánico interno para apoyarse en la promesa, no en las circunstancias. Creer antes de ver significa recibir en el corazón lo que todavía no vemos con los ojos, y en esa espera quieta se sostiene la convicción de que Dios cumplirá. La fe que descansa no es pasiva, es activa en su confianza. Dentro del corazón se enciende una certeza: ya lo recibí, aunque todavía no esté en mis manos. Y esa convicción se expresa en gratitud anticipada, porque el que confía agradece incluso antes de ver. Es un lenguaje distinto, el lenguaje del descanso. Y cuando el corazón se coloca en esa postura, las palabras y las acciones se alinean con lo que se cree. Hablar vida en lugar de derrota, guardar silencio frente a la queja, actuar como quien ya sabe que la respuesta está en camino, esa es la coherencia que fortalece la fe. El silencio se convierte en un arma contra la incredulidad. Cuando vienen los rumores internos, esas voces que dicen, nunca cambiará, no se va a dar, la fe decide cerrar la puerta y responder con escritura memorizada. No se trata de negar la realidad, sino de anclarla a la verdad. Además, la fe no intenta forzar los tiempos de Dios. No busca manipular ni presionar, porque sabe que el cómo y el cuándo pertenecen solo al Señor. Esperar en silencio es rendirse a su soberanía sin ansiedad, con confianza plena en que todo llegará en el momento correcto. Claro que hay obstáculos. Uno de ellos es la autocontradicción, orar con fe, pero hablar derrota al día siguiente. Esa incoherencia desgasta y roba la paz. La corrección es simple y profunda. Si no edifica, callo y oro. Otra dificultad es la compulsión de pedir señales una y otra vez, como si Dios tuviera que reafirmar cada día lo que ya prometió. Pedir una señal puede ser válido cuando nace de la humildad, pero vivir exigiendo confirmaciones constantes refleja duda. La verdadera fe pide una vez, se entrega a Dios y luego reposa. Los frutos de la fe que calla son visibles. Se nota en la serenidad de quien confía, incluso cuando el proceso parece tardar. Esa persona no toma decisiones impulsivas, sino sabias, porque no está siendo dirigida por el miedo. Y ese descanso se convierte en testimonio creíble. Los demás ven estabilidad, no desesperación. Ven coraje para esperar sin ceder a la presión del entorno. La fe madura no necesita exhibirse, se reconoce en la calma que sostiene en medio de la tormenta. Practicar esta fe es posible en lo cotidiano. Una manera es establecer una liturgia de la espera. Cada mañana, agradecer a Dios como si ya hubieras recibido lo que pediste y escribir 3 acciones coherentes con esa fe.
Otra práctica poderosa es hacer un ayuno de queja. Proponerte durante 7 días no quejarte ni verbal ni mentalmente. Y cada vez que surja la tentación de hacerlo, reemplazar la queja con una declaración bíblica. Estos hábitos transforman la mente y entrenan al corazón para permanecer firme. Creer antes de ver no significa vivir en negación, sino vivir en reposo. La fe no es un ruido ansioso, sino un silencio confiado que declara: Señor, creo y descanso, en tu tiempo me vendrá. Esa es la fe que madura, la que calla la duda, la que aprende a esperar con serenidad y a caminar en coherencia. Y en ese reposo, el alma encuentra paz, porque sabe que Dios nunca falla, aunque el proceso se extienda más de lo esperado. La fe verdadera no grita, descansa, y ese descanso es la evidencia más fuerte de que ya hemos recibido en el corazón lo que un día veremos con los ojos. Pide, busca y llama. Y espera. La perseverancia en la Biblia no es un grito desesperado ni una insistencia ansiosa. Es más bien un ritmo sereno que se sostiene en la confianza de que Dios cumple lo que promete. Pedir, buscar y llamar no significa desgastarse, sino caminar con la certeza de que al tiempo correcto la puerta se abrirá. El silencio regula este proceso, porque evita que forcemos lo que aún no está preparado, y nos enseña a descansar mientras perseveramos. La calma no anula la intensidad de la fe, la refina, la orienta y la hace sostenible. Jesús resumió este camino en 3 movimientos: pedir, buscar y llamar. Pedir es un acto de dependencia, un reconocimiento de que no podemos solos. Pero incluso al pedir, lo hacemos desde la paz, no desde el pánico. Cuando pedimos con confianza, demostramos que creemos en la provisión de un Padre bueno. Buscar implica discernimiento. No basta con pedir, hay que explorar opciones, pero hacerlo bajo la guía de la palabra y del consejo sabio. Y aquí el silencio es crucial, porque nos ayuda a distinguir entre puertas verdaderas y espejismos. Llamar, finalmente, es el paso de valentía, tocar a la puerta y esperar. Si no se abre, no hay que empujar con violencia, sino aceptar que quizá aún no es el tiempo o ese no es el lugar. El silencio se convierte en una métrica de gran valor. Nos ayuda a evaluar si lo que sentimos es paz o presión. La paz es señal de que vamos en el ritmo correcto, mientras que la presión constante puede ser una alerta de que es momento de pausar. Esperar en Dios no es tiempo perdido. Al contrario, es sincronizar con sus planes. Es también aprender a rendir el calendario, porque no vivimos en función de comparaciones ni de las urgencias de los demás. Los tiempos de Dios son distintos y rendirse a ellos nos libra de la carga de competir con los ritmos ajenos. Uno de los obstáculos más comunes es el activismo espiritual. Creer que cuanto más ruido hacemos, más fe demostramos. Pero la fe no se mide por volumen, sino por confianza. A veces la mejor corrección es intercalar momentos de silencio entre cada intento, como un recordatorio de que no depende de nuestra insistencia, sino de su gracia. Otro obstáculo es insistir en puertas equivocadas, empeñarnos en abrir espacios donde Dios no nos llama. Para evitar esto, necesitamos señales convergentes: la confirmación de la palabra, la paz interna, el consejo maduro y la oportunidad en el momento justo. Cuando esos elementos se alinean, la puerta correcta se reconoce con claridad. La perseverancia serena siempre produce frutos. Descubrimos hallazgos oportunos, recursos que llegan a tiempo, contactos inesperados, soluciones que aparecen cuando más se necesitan. Además, se reduce el desgaste emocional, porque no cargamos con la ansiedad de forzar lo imposible. Otro fruto es el carácter templado. La paciencia y la mansedumbre crecen en la espera, y eso se convierte en testimonio vivo para quienes observan cómo enfrentamos los procesos.
La obediencia en medio de la calma habla más fuerte que la desesperación. En lo práctico, podemos aplicar una regla sencilla, la regla 1-1-1. Cada vez que pidas, busques o llames, guarda un minuto de silencio antes y después. Anota lo que percibes en esos momentos de calma y ajusta tus pasos según lo que el Espíritu Santo te muestre. También puedes hacer un mapa de puertas. Clasifica lo que tienes delante en 3 listas. La lista A, puertas que se abren con paz. La lista B, aquellas que requieren esperar. Y la lista C, las que ya se cerraron. Reorientar tu energía hacia la lista A y aprender a descansar en la B evitará que desperdicies fuerzas en lugares donde no hay llamado. Silencio ante el trono, confianza para hallar gracia. El trono de Dios no es un lugar de terror ni de intimidación. Es un trono de gracia al que somos invitados a acercarnos con confianza. ¿Cuántas veces el corazón se frena por la culpa, por esa voz que susurra, no mereces acercarte? Pero la palabra nos recuerda que no es nuestro mérito el que abre la puerta, sino la obra de Cristo. El silencio en la oración es clave aquí, porque apaga la autocondena, aquieta los pensamientos acusadores y nos permite escuchar la invitación amorosa del Padre. Cuando callamos la voz interna que nos señala, podemos recibir la voz de Dios que dice, ven, aquí hay misericordia y gracia para ti. La ayuda de Dios siempre llega en el momento justo, nunca antes, nunca después. Él no se apresura, pero tampoco se retrasa. Su calendario es perfecto, aunque a nosotros nos cueste esperar. En lugar de desesperarnos, el silencio nos enseña a confiar en su tiempo. Es en esa calma donde la fe madura, porque aprender a esperar sin perder la paz es una de las pruebas más grandes de confianza. Nuestra confianza no nace de lo que hacemos, sino del Evangelio. Por la sangre de Cristo tenemos acceso directo al trono. Ya no hay cortina que nos separe, ya no hay sacrificios humanos que ofrecer. Solo hay un camino abierto por su obra perfecta. Y cuando guardamos silencio delante de ese sacrificio, reconocemos que no se trata de exigencia ni de esfuerzo propio, sino de gratitud. El silencio en este contexto se convierte en honra, menos autoexigencia, más descanso en lo que ya fue hecho. Allí descubrimos que la gracia no es solo perdón por el pasado, sino también provisión para el presente. Es misericordia que cubre nuestras fallas y gracia que nos capacita para enfrentar lo que viene hoy. Permanecer en silencio nos ayuda a recibir de verdad. Muchas veces pedimos perdón, pero seguimos discutiendo internamente con la culpa. La mente insiste, no lo mereces, y el corazón se llena de vergüenza. En cambio, cuando callamos y aceptamos, damos un paso de fe, dejar de argumentar y simplemente recibir. También el silencio nos vuelve más sensibles al socorro oportuno. A veces la respuesta de Dios no es un gran milagro inmediato, sino una puerta pequeña que se abre, una palabra que alguien nos dice, un recurso que llega en el momento preciso. La calma nos ayuda a percibir esas señales que, si estuviéramos en ansiedad, pasaríamos por alto. Uno de los obstáculos más fuertes es la vergüenza paralizante. Ese pensamiento de que hemos fallado demasiado y ya no tenemos derecho a acercarnos. Pero la solución no es alejarnos, sino confesar, recibir el perdón y seguir adelante. La gracia no se agota. Otro obstáculo es intentar pagar la gracia con desempeño, como si tuviéramos que compensar lo que Dios ya dio. Eso es autosalvación y nos roba la paz. La corrección está en descansar en lo que Cristo ya hizo. Nuestra parte no es pagar, es vivir agradecidos y obedientes. Los frutos de acercarnos con confianza son evidentes. La identidad se fortalece. Ya no somos mendigos que temen molestar a un juez severo, sino hijos e hijas que saben que pueden pedir sin temor. Esa seguridad trae paz para esperar y obedecer. Además, aparecen oportunidades justas.
Dios manda personas, recursos o ideas en el momento preciso. Lo que parecía imposible se resuelve porque Él abre caminos a tiempo. Y cuando esto sucede, nuestro testimonio exalta la gracia. No contamos nuestras historias para lucirnos, sino para que otros vean cómo Dios respondió y se animen a acercarse también. En lo práctico, podemos cultivar una oración sencilla de acercamiento. Padre, en Cristo vengo, recibo tu misericordia y tu gracia hoy. Después de esa oración, permanecer 3 a 5 minutos en silencio, sin pedir más, solo recibiendo. También podemos tomar Hebreos 4 y ponerlo en primera persona. Me acerco confiadamente al trono de la gracia y recibo misericordia para hoy. Repetirlo cada mañana y anotar durante la semana los socorros oportunos que experimentamos. Esa práctica no solo fortalece la fe, sino que nos entrena a reconocer la fidelidad de Dios en lo cotidiano. Cuando no hay palabras, el Espíritu ora por ti. Hay momentos en los que el corazón simplemente se queda sin palabras. El dolor pesa, el cansancio abruma, la mente se bloquea y pareciera que no sabemos cómo orar. Y sin embargo, ese silencio no es abandono ni fracaso. En medio de esa quietud honesta, el Espíritu Santo se acerca con ternura y comienza a orar en nosotros. Romanos 8 nos recuerda que cuando no sabemos qué pedir como conviene, el Espíritu mismo intercede con gemidos que no podemos expresar. Ese detalle nos revela que no estamos solos en nuestras debilidades, porque incluso en lo que parece el vacío, Dios está trabajando. Reconocer que no sabemos orar no es una derrota, es una puerta que se abre. Cuando admitimos, Señor, no sé cómo pedir, le estamos dando espacio al Espíritu para que ordene lo que realmente necesitamos. Esa confesión humilde activa la ayuda divina. El silencio, entonces, no es tiempo perdido, es un escenario donde la intercesión perfecta ocurre. En lugar de intentar forzar palabras, lo que necesitamos es aprender a esperar sin urgencia, confiando en que Dios sabe traducir lo que sentimos mejor que nosotros mismos. El Espíritu cumple una función maravillosa en esos momentos. Traduce el corazón. Convierte nuestros silencios en súplicas conforme a la voluntad de Dios. Nos protege de pedir cosas que podrían dañarnos o que no corresponden al tiempo perfecto del Padre. A veces creemos que necesitamos una respuesta inmediata, pero Él intercede para que recibamos lo que de verdad edifica, no lo que saciaría un capricho. Además, alinea nuestros deseos con el proceso. Nos prepara no solo para recibir la respuesta, sino para tener el carácter que la sostenga cuando llegue. Este tipo de silencio no es inacción, es cooperación, es rendir el control de la oración y dejar de sentir que tenemos que impresionar a Dios con discursos largos. Es más sencillo, permanecer, respirar y dejar que el Espíritu haga su obra. Puedes, por ejemplo, repetir una verdad corta de la palabra, «Tú eres mi paz», y dejar que esa frase se asiente en tu corazón. Desde esa calma, se abre espacio para escuchar las impresiones que Él pone dentro de nosotros. Un impulso de confesar algo, de perdonar, de esperar en calma o de actuar en obediencia. Por eso es útil llevar un diario donde registres esas impresiones y luego filtrarlas a la luz de la Escritura. Los obstáculos más comunes aparecen rápido. Uno es creer que tenemos que impresionar a Dios con muchas palabras. Terminamos con verborrea y poca entrega. La corrección es sencilla, honestidad breve y luego silencio receptivo. Otro obstáculo es la desconfianza hacia el silencio, ese miedo de pensar, si no digo nada, no estoy haciendo nada. Pero en la fe entendemos que el Espíritu sí está obrando aunque no lo veamos. Nuestra parte es esperar, su parte es interceder. Los frutos de este tipo de oración son hermosos. El primero es un consuelo profundo que no se puede explicar con lógica.
A veces llega en forma de lágrimas que limpian y sanan, a veces en una paz que sobrepasa el entendimiento. También aparecen direcciones concretas, decisiones claras que surgen sin ansiedad. Otro fruto es que nuestra oración se vuelve más pura, menos centrada en lo que yo quiero y más enfocada en el reino de Dios. Se desarrolla en nosotros una docilidad mayor a su voluntad, una disposición para soltar y confiar. Llevarlo a la práctica no es complicado. Puedes hacer una oración de entrega sin palabras. Simplemente decir, Señor, aquí estoy. Y luego guardar 5 minutos de silencio, terminando con un hágase tu voluntad en mí. Otra práctica sencilla es la respiración orante. Al inhalar, decir en el corazón, Padre, confío. Al exhalar, entrego todo en ti. Hazlo durante 3 o 4 minutos y luego anota cualquier impresión, filtrándola siempre con la palabra de Dios para confirmar su dirección. Deleítate, encomienda y calla, Él hará. Deleitarse en Dios no significa usarlo como un medio para obtener lo que queremos, sino disfrutarlo como el mayor tesoro de nuestra vida. Cuando el corazón se goza en quién es Él, lo que pedimos cambia de raíz. El deleite transforma los deseos, los refina, los ordena. En lugar de centrarnos en lo inmediato, comenzamos a pedir conforme a lo eterno. Y ahí está la clave. Cuando aprendemos a callar nuestras ansias y a adorar en silencio, nuestras prioridades se reordenan. Ya no decimos, Señor, dame esto porque lo necesito, sino, Señor, quiero lo que te honra a ti, porque ahí está mi verdadera alegría. El Salmo nos recuerda que encomendemos a Jehová nuestro camino. Eso significa transferir la dirección de la vida. Es como decir, Señor, tú marcas los pasos, aunque yo tenga mis planes. Claro que se vale planificar, organizar la semana, proyectar sueños, pero sin la carga de querer controlar cada detalle. Cuando entregamos el volante, descansamos en la certeza de que Él sabe hacia dónde llevarnos. Y parte de esa confianza es aprender a callar. No necesitamos explicarle a todo el mundo lo que creemos que Dios va a hacer. La fe madura es sobria, espera en paz, actúa con prudencia y deja que los hechos hablen cuando llegue el momento. Deleitarse en el Señor significa encontrar sabor espiritual en su presencia. Es disfrutar de Dios no por lo que da, sino por quién es. Y ese gozo interior purifica lo que pedimos. Los deseos se vuelven más sabios, más santos, más coherentes con su voluntad. Así, la adoración antecede a la petición. Primero amo, luego obedezco y después presento mis peticiones. Es un orden que cambia la perspectiva. Menos yo primero, más tu reino primero. En ese cambio se esconde la verdadera libertad del creyente. Los obstáculos están siempre al acecho. Uno de ellos es usar a Dios como atajo a nuestros deseos, como si fuera una llave para abrir solo lo que nos conviene. La corrección está en buscar su rostro antes que su mano. Otro obstáculo es la ansiedad de forzar puertas. ¿Cuántas veces hemos empujado situaciones para que pasen a nuestra manera y terminamos agotados? Ahí el camino es aprender a esperar. Las señales convergentes, la paz, la palabra, el consejo y la oportunidad correcta, nos guiarán. Y en medio de todo, el silencio vuelve a ser una disciplina que calma el corazón y nos recuerda que no somos los dueños del calendario. Cuando vivimos así, los frutos se notan. Los deseos del corazón se transforman y lo que pedimos se llena de sabiduría. Descubrimos que la alegría ya no depende de si la petición se cumple de inmediato, sino de la estabilidad que da estar centrados en Dios. Y cuando llega el momento, podemos decir con paz, Él hizo. No hubo caos, no hubo atropellos. Todo se acomodó en su tiempo, de manera natural, ordenada, y lo que parecía imposible se volvió testimonio para otros. Ver actuar a Dios de esa forma inspira confianza en quienes nos rodean, porque notan que hay algo distinto en la forma en que esperamos.
Para llevarlo a lo práctico, puedes apartar un bloque diario de deleite. 10 minutos para alabar, leer un pasaje breve y guardar silencio adorante. Ese simple hábito cambia la manera en que vemos todo. También puedes escribir en un cuaderno algún deseo que cambió después de un tiempo de adoración. Te sorprenderás de cómo lo que parecía vital dejó de ser prioridad al poner a Dios en el centro. Otra práctica es entregar tu agenda semanal en oración. Señor, esta es mi planificación, pero tú decides qué puertas abrir. Y al hacerlo, reconoce al menos una puerta que no forzarás para ejercitar la confianza. El mensaje final es sencillo y profundo. Cuando Dios es tu deleite, Él actúa. No tendrás que correr sin rumbo, ni vivir explicando tus planes, porque tu dirección vendrá de Él. Esa promesa del Salmo 37 se vuelve un ancla. Me deleito en ti, encomiendo mi camino, confío y callo. Tú harás. Esa declaración no es teoría, es vida práctica para quien decide confiar. Y cuando lo vives, descubres que no hay mayor alegría que ver cómo Dios se encarga de lo que parecía imposible. Pide sabiduría y camina en su voluntad. Las decisiones que tomamos pueden acelerar la respuesta de Dios o pueden frenarla. Muchas veces oramos bien, pedimos con fe, pero al actuar lo hacemos sin sabiduría y terminamos complicando lo que ya estaba en camino. Por eso la Biblia nos recuerda en Santiago 1:5 que si a alguno le falta sabiduría, debe pedírsela a Dios, y Él la dará abundantemente, sin reprochar. Ese versículo nos enseña algo precioso. Dios nunca te humilla por preguntar, al contrario, se alegra de que lo busques. La sabiduría no se pide con vergüenza, se pide con confianza, porque pedir sabiduría es un acto de humildad y al mismo tiempo un movimiento estratégico que abre camino a su voluntad. La oración necesita estar acompañada de sabiduría. No basta con pedir lo correcto, también necesitamos actuar en el tiempo preciso. Ahí entra la prudencia, ese equilibrio que evita atajos dañinos. Hay quienes se desesperan y aún después de orar fuerzan las cosas. La sabiduría nos frena para no tomar decisiones impulsivas que luego lamentamos. Y lo más bello es que Dios no da sabiduría de manera racionada, la da en abundancia. Cuando se la pedimos, no nos entrega migajas de luz, sino una dirección clara y generosa. Pero recibir sabiduría también implica obedecer lo que ya nos ha mostrado. No podemos pedirle más luz si seguimos ignorando la que ya puso frente a nosotros. El silencio tiene un rol clave en este proceso. Antes de decidir, necesitamos aprender a hacer una pausa orante. Ese espacio nos permite escuchar mejor y confirmar la dirección de Dios a través de 3 señales: su palabra, la paz interior y el consejo piadoso. Cuando uno de esos elementos falta, es mejor esperar. Y aquí entra también la advertencia de Santiago. No dudemos como olas arrastradas por el viento. La sabiduría se asienta en la serenidad, no en el doble ánimo. Una persona dividida entre fe y duda termina sin avanzar. Por eso, decidir en calma, luego de orar en silencio, es tan importante. Un obstáculo común es pedir sabiduría y luego no seguirla. Es como consultar un mapa y después tomar cualquier camino. Esa resistencia práctica nos aleja del fruto. Una corrección sencilla es comprometerse con el siguiente paso por escrito, como un recordatorio visible de lo que ya entendimos que Dios quiere que hagamos. Otro obstáculo es confundir la voz de Dios con impulsos emocionales. No todo lo que sentimos fuerte viene del Espíritu. La corrección aquí es triple. Darle tiempo a la decisión, examinarla con la Escritura y probarla con el test de los frutos. Lo que viene de Dios siempre trae paz, nunca ansiedad desbordada, y termina edificando. Los frutos de pedir sabiduría son evidentes. Nuestras decisiones se vuelven más sobrias, con menos errores provocados por la prisa.
El camino se abre en su tiempo, sin necesidad de empujar. Además, nuestra vida se vuelve coherente. Lo que pedimos en oración se refleja en lo que decidimos en la práctica. Esa coherencia se convierte en un testimonio de madurez espiritual que otros pueden ver y admirar. Hay pasos muy prácticos que puedes aplicar. Uno de ellos es la regla 24-48. Esperar al menos un día, y si es posible 2, antes de tomar una decisión sensible. Durante ese tiempo, guarda silencio, ora y busca confirmación. Hablar con un mentor o pedir que Dios te guíe con un texto bíblico también fortalece la claridad. Otra práctica útil es llevar un cuaderno de sabiduría. Allí puedes registrar decisiones, versículos que te sostuvieron, señales que viste y frutos que llegaron. Revisarlo mensualmente te ayuda a aprender patrones, a reconocer cómo Dios te ha guiado y a ganar confianza en su fidelidad. Silencio humilde, corazón íntegro. La culpa y las máscaras son como un ruido constante en el corazón. Impiden escuchar con claridad y hacen que la oración pierda fuerza. Cuando cargamos con cosas no resueltas, cuando guardamos ofensas o nos escondemos detrás de apariencias, el alma se llena de interferencias. Por eso la Biblia nos invita a confesar, a sacar a la luz lo que pesa. El silencio humilde no es evasión, es apertura, es quedarnos en calma delante de Dios, dejar que su luz alumbre lo que escondemos y desde ahí dar un paso hacia la sanidad. La oración se vuelve más eficaz cuando nace de un corazón íntegro, porque Dios honra la coherencia de quien vive lo que pide. Confesar significa romper el ocultamiento que alimenta la ansiedad. Lo que se guarda en la oscuridad se convierte en cadena, pero lo que se trae a la luz pierde su poder. La confesión no solo es con Dios, también tiene una dimensión comunitaria. Santiago lo dice con claridad: unos por otros. Orar juntos construye cobertura espiritual. Cuando compartimos nuestras luchas y otros interceden por nosotros, descubrimos que no estamos solos en la espera. La intercesión compartida sostiene, levanta y fortalece cuando las fuerzas propias no alcanzan. El silencio también sirve para escuchar corrección. Muchas veces hablamos demasiado y no dejamos que el Espíritu nos muestre lo que debemos ajustar. Callar nos permite oír la voz de la conciencia iluminada por Dios, y cuando algo se revela, el paso siguiente es pedir perdón a quien corresponda. La restitución es parte del proceso. No se trata de hacer un espectáculo, sino de reparar discretamente lo que dañamos. Esa obediencia sencilla devuelve la paz al corazón. La tranquilidad regresa cuando no solo confesamos con palabras, sino cuando damos pasos concretos hacia la reconciliación. Existen obstáculos que impiden vivir esta práctica. Uno de los más comunes es el orgullo defensivo. En lugar de confesar, justificamos, minimizamos o culpamos a otros. Pero la corrección es clara: nombrar el hecho sin adornos ni excusas. Decir la verdad con sencillez abre más puertas que 1000 explicaciones. Otro obstáculo es el aislamiento espiritual. A veces la vergüenza nos hace orar solos y en secreto, sin abrirnos a nadie. Pero la Biblia enseña que la sanidad llega también cuando pedimos ayuda. Contar con un mentor maduro o con una persona de confianza puede ser la llave para salir del círculo del silencio y experimentar restauración. Los frutos de la confesión y la oración compartida son visibles. Primero, la sanidad integral. El alma se alivia, la mente se aclara, el corazón encuentra descanso. Es como limpiar una habitación que estaba llena de polvo. De pronto todo se ve con más nitidez. Segundo, la oración cobra peso. Una oración que nace de la integridad tiene más autoridad. No porque Dios se deje impresionar, sino porque la coherencia entre lo que vivimos y lo que pedimos quita el ruido que antes nos frenaba. Además,
Esa transformación personal se convierte en un testimonio que edifica a otros. Al ver nuestra transparencia, los demás se animan a abrir su corazón también. En lo práctico, se pueden aplicar pasos simples. Uno de ellos es hacer un examen en silencio, dedicar unos 10 minutos para preguntar: Señor, ¿a quién debo pedir perdón o restaurar? Lo que venga a la mente, anotarlo y agendar un paso concreto. Otro ejercicio es formar parejas de oración, compartir brevemente una lucha, confesarla con humildad y orar mutuamente. Luego, revisar a la semana cómo Dios obró en esa situación. La práctica constante convierte la confesión en un hábito saludable que fortalece la fe y la comunidad. La promesa es alentadora. La oración del justo puede mucho. No es un peso muerto en el aire. Es una oración con respaldo, con poder, con eficacia. Y la justicia aquí no es perfección, sino integridad. Dios responde cuando ve un corazón sincero que se atreve a confesar, a perdonar, a caminar en transparencia. Por eso podemos declarar con confianza: guardo silencio, confieso y oro. Señor, haz eficaz mi oración. Esa es la oración que sana, que libera y que mueve la mano de Dios. Perdona en silencio, abre el camino de tu oración. El resentimiento funciona como un ruido constante que bloquea la oración. Puedes estar orando con palabras bonitas, incluso con fervor, pero si en el corazón guardas heridas no tratadas, ese peso sabotea la conexión con Dios. Jesús fue directo. Al momento de orar, perdona. No dijo: piénsalo después, ni hazlo si te nace, sino: cuando ores, perdona. El silencio compasivo se convierte en un espacio donde la gracia vuelve a fluir. Es un acto que limpia la comunión con el Padre y que aligera la espera, porque ya no cargamos con cadenas que nos atan al pasado. Perdonar no significa negar el daño. Se trata de ponerle nombre, reconocerlo y después entregarle el juicio a Dios. Eso implica renunciar a la venganza, soltar el control del resultado y aceptar que no nos corresponde ajustar cuentas. El perdón no borra la memoria de un día para otro, pero sí abre una puerta a la sanidad. Y es importante recordar que perdonar no siempre es igual a reconciliarse. Puede haber perdón sin que exista de inmediato confianza, porque los límites sanos son parte de la libertad. A veces la mejor forma de proteger lo que Dios está sanando en ti es establecer distancia, y eso no le quita valor al perdón. El silencio tiene un papel poderoso en este proceso. En lugar de repetir mentalmente la ofensa una y otra vez, puedes llevar el nombre del ofensor en oración. Presentar el dolor delante de Dios, sin insultos, sin manipular, simplemente mostrando la herida. Allí, en secreto, puedes incluso bendecir como un acto de libertad. Ese paso no se trata de justificar lo que pasó, sino de liberarte del peso que te consume. Otro aspecto clave es entregar la narrativa. Dejar de contarte siempre la misma historia con final trágico. Sustituir el recuerdo tóxico por una promesa bíblica cambia el enfoque y sana la mente. A veces pensamos que perdonar significa olvidar, y como la memoria nos trae el dolor, creemos que no hemos perdonado bien. Pero perdonar no es dejar de sentir, es decidir soltar hoy y confiar en que los sentimientos se alinearán con el tiempo. El proceso de sanidad puede tomar días o años, y eso no invalida la decisión inicial. Otro obstáculo es la autojusticia. Exigir que la otra persona cambie o sea perfecta para recién liberar el perdón. Pero cuando miramos la cruz, entendemos que nosotros mismos fuimos perdonados sin merecerlo. Ese recuerdo nos impulsa a soltar sin condiciones. El fruto del perdón es inmediato y profundo. El corazón se siente más ligero, baja la reactividad, la paz vuelve. Además, se agudiza la sensibilidad a la voz del Espíritu, porque ya no hay ruido interior.
El perdón también da lugar a relaciones más sabias. No significa permitir abusos, sino aprender a poner límites claros que reducen el drama y evitan repetir patrones destructivos. Y lo más hermoso, la oración fluye sin interferencias. Se abre un camino directo entre tu corazón y el Padre. Para practicarlo, puedes empezar con una oración de perdón en silencio. Padre, en tu presencia suelto esta deuda. Y repetirlo cada vez que la memoria traiga de nuevo el dolor. Otra aplicación práctica es dar un acto mínimo de bien. Orar por esa persona, enviarle una bendición en secreto o simplemente decidir no hablar mal de ella. Eso sí, siempre con prudencia, evaluando tu seguridad emocional y física antes de cualquier contacto. No se trata de exponerte otra vez, sino de sanar y soltar. La promesa de Jesús es clara. El Padre abre camino al corazón que perdona, no porque ignores lo que pasó, sino porque decidiste dejarlo en manos de Dios. Y con esa confianza puedes declarar: en silencio te entrego el agravio, yo perdono y sigo orando. Esa es la oración que libera, que rompe cadenas y que prepara el terreno para que la respuesta de Dios fluya sin obstáculos. Perdonar no es fácil, pero es el atajo más corto hacia la libertad. Silencio que escucha. Dios te muestra lo que no ves. La vida está llena de momentos en los que no vemos con claridad. Los miedos, las prisas y las decisiones urgentes nublan el panorama. Es como caminar en medio de una niebla densa. Sabemos que hay un camino, pero no alcanzamos a distinguirlo. En esos momentos, la invitación de Dios es clamar, pero no desde la desesperación ruidosa, sino desde un clamor sereno que abre espacio para escuchar. Jeremías 33 es una promesa viva. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso significa que la respuesta de Dios no siempre es un sí inmediato, sino luz que revela lo que solos jamás podríamos ver. La revelación divina se manifiesta de manera progresiva. A veces Dios te muestra solo la primera instrucción hoy y la siguiente llegará mañana. No porque sea limitado, sino porque nuestra fe crece paso a paso. No toda respuesta es total ni inmediata, y aceptar ese ritmo nos libera de la ansiedad. Además, la revelación no depende de una sola señal aislada. Dios confirma por caminos convergentes. Su palabra, la paz interior, el consejo sabio y las circunstancias que Él acomoda. Confiar solo en una señal puede llevar a errores, pero aprender a discernir confirmaciones múltiples da seguridad. El silencio es clave para discernir. No se trata de dejar la mente en blanco, sino de ejercitar una escucha activa. Menos hablar, más anotar impresiones y textos que vienen durante la oración. Y algo fundamental, todo lo que surja debe ser probado con la Escritura. Si lo que sentimos no se alinea con la palabra, no es dirección de Dios. El Espíritu nunca contradice lo que ya fue escrito. A veces la revelación no es todo el mapa, sino un paso inicial. Eso es lo que podríamos llamar obediencia mínima viable. Dar el primer paso aunque no lo veas todo. La luz aumenta mientras caminas, no antes. Los obstáculos también son reales. Uno de ellos es la curiosidad ansiosa, esa necesidad de querer el mapa completo ya. Queremos tener todo el plan en nuestras manos y perdemos de vista que Dios nos llama a confiar por etapas. La corrección aquí es abrazar la fe de proceso, no de resultado inmediato. Otro obstáculo es confundir sentimientos personales con la voz de Dios. No todo sentí significa que el Espíritu habló. La corrección es apoyarse en la comunidad y en la palabra como filtros. La dirección de Dios se confirma, no se improvisa. Los frutos de este tipo de búsqueda son evidentes. Primero, la dirección concreta, claridad para decir sí o no y para entender en qué ritmo avanzar. Cuando Dios abre una puerta, se nota porque no hay que forzarla. Segundo, el carácter se afina.
la paciencia se fortalece, la docilidad crece y el discernimiento se hace más fino. En consecuencia, cometemos menos errores por impulso y aprendemos a movernos con mayor madurez espiritual. Llevarlo a la práctica puede ser sencillo y transformador. Una herramienta es la ventana 10-10-10. Dedicar 10 minutos a clamar, 10 minutos a guardar silencio y 10 minutos a leer la Escritura. Al final, registra una acción específica que debas poner en marcha en las siguientes 24 o 48 horas. Otra práctica útil es la revisión semanal. Dedica un tiempo para repasar lo que has sentido, las palabras recibidas, las circunstancias vividas y el consejo recibido. Busca confirmaciones convergentes y ajusta lo que sea necesario, sin prisa y sin culpa. La promesa sigue en pie. Dios quiere enseñarte cosas grandes y ocultas. Hay respuestas, estrategias y direcciones que están esperando a ser reveladas en el momento correcto. Lo que hoy parece oscuro, mañana puede ser claridad. Por eso podemos declarar con fe: clamo, escucho y obedezco. Tú me mostrarás lo oculto. Esa es la dinámica del reino. Un Dios que habla, un hijo que escucha y una vida que se transforma paso a paso bajo la luz que llega justo a tiempo. Espera alegre, ora sin cesar y agradece en todo. El clima interior del corazón es decisivo. Hay quienes esperan con ansiedad y se desgastan, y hay quienes esperan con gozo y se fortalecen. La atmósfera con la que vives cada día puede acelerar la esperanza o frenarla. Por eso Pablo enseña esta tríada poderosa: estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo. No es un consejo opcional, es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Y lo hermoso es que esto no se cumple mañana, cuando todo esté mejor, sino hoy, en medio de lo que estás viviendo. El silencio gozoso ayuda a fomentar sensibilidad a Dios, porque calla la queja y abre espacio a la alabanza. El gozo no es lo mismo que la euforia. No hablamos de sonrisas forzadas ni de negar la realidad. Se trata de una alegría estable, fundamentada en quién es Dios y no en las circunstancias. Ese gozo sostiene, fortalece y evita que te quiebres en la espera. Incluso cuando hay lágrimas, el gozo sigue siendo un motor interno que recuerda: Dios sigue en control. Además, es contagioso. Una persona gozosa inspira, anima, despierta fe en quienes la rodean. Y cuando en lugar de quejarte, eliges adorar, tu testimonio se vuelve un reflejo de esperanza que toca corazones sin necesidad de discursos. Orar sin cesar no significa pasar todo el día en una habitación, sino mantener una conversación continua con Dios. Es aprender a lanzar pequeñas oraciones durante la jornada. Señor, dame paciencia. Padre, gracias por este instante. Jesús, te entrego esta carga. Son frases sencillas que mantienen viva la conexión. También implica espacios de silencio intencional para escuchar lo que el Espíritu quiera decir. Ese ritmo hace que la oración no sea agotadora, sino respirable. Se convierte en parte de tu rutina diaria. Mañana, mediodía y noche, como puntos fijos que sostienen la vida interior. La gratitud es el tercer pilar. Pablo no dijo que demos gracias por todo, porque sería absurdo agradecer por una tragedia o por el mal. Lo que enseña es agradecer en medio de todo, porque incluso en las pruebas, Dios está presente y sigue siendo fiel. La gratitud no niega el dolor, lo enfoca. Nos recuerda que no estamos solos, que cada paso está acompañado. Además, cultivar memoria de fidelidades es clave. Cuando llevas un registro de lo que Dios ya hizo, ese archivo de providencias aumenta tu fe para el siguiente paso.
Lo que hoy es recuerdo, mañana será combustible para seguir confiando. Los frutos de vivir así son evidentes. La paz se vuelve sostenida, no un sube y baja emocional. Aprendes a mantener claridad en medio de la tormenta y eso te ayuda a tomar decisiones más sabias. También se genera un ambiente propicio para milagros discretos, esas pequeñas puertas que se abren justo cuando las necesitas. Y no solo tú eres edificado, tu comunidad también recibe vida al ver tu actitud. El gozo, la oración y la gratitud no se quedan en ti, se multiplican en quienes caminan a tu lado. En lo práctico, puedes empezar con la rutina 3x3, 3 pausas diarias de 3 minutos cada una, donde eliges intencionalmente gozar en Dios, orar una breve frase y agradecer por algo concreto. Una alarma silenciosa puede ayudarte a recordarlo. Otro ejercicio transformador es el diario de gratitud. Escribe cada día 3 motivos por los que das gracias, aunque sean pequeños. Al final de la semana, revisa tu lista y celebra lo que Dios ha hecho. Verás cómo tu perspectiva cambia y tu fe se expande. La voluntad de Dios no siempre es resolver lo externo de inmediato, pero sí es transformar lo interno para que vivas en victoria mientras esperas. Por eso puedes declarar con confianza: espero con gozo, oro en silencio y agradezco en todo. Esa es la postura que mantiene viva la esperanza, que te sostiene mientras llega la respuesta y que convierte tu espera en un testimonio de fe firme en Cristo. Más de lo que imaginaste. Calla tus límites y espera en grande. Muchas veces oramos con un techo demasiado bajo. Pedimos lo mínimo porque tenemos miedo a la decepción, porque creemos que si pedimos poco será más fácil que se cumpla. Pero ese no es el corazón de Dios. Efesios 3:20. Nos recuerda que Él es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o incluso entendemos, y no lo hace desde fuera, como un poder lejano, sino a través del Espíritu que actúa en nosotros. Por eso, cuando eliges callar la voz del miedo y entrar en silencio adorante, tu corazón se ensancha y empieza a esperar en grande. La fe se convierte en una invitación a sorprenderte con la sobreabundancia divina. La sobreabundancia de Dios se manifiesta de 2 formas. Primero, Él da más de lo que pedimos. Tú quizás pediste provisión para un día y Él abre puertas para un camino entero. Pides consuelo para tu dolor y Él te da, además, la capacidad de consolar a otros. Sus respuestas siempre tienen un propósito mayor que va más allá de tu vida personal. Segundo, Él da más de lo que entendemos. Nuestra mente mide con límites humanos, pero la creatividad de Dios rompe esos esquemas. La espera, aunque a veces parezca prolongada, es el espacio donde se incuban las sorpresas que jamás hubieras planeado. El silencio juega un papel vital aquí. Es necesario callar la voz del no se puede, apagar las comparaciones con otros y dejar de repetir las narrativas de fracaso. Cuando haces silencio, esas voces pierden poder y empiezas a escuchar las promesas de Dios que reemplazan tus límites autoimpuestos. Ese mismo silencio te prepara para la disponibilidad práctica. No se trata de recibir todo de golpe, sino de estar dispuesto a dar el sí al siguiente paso. Dios abre las puertas en su tiempo y tu disposición prepara el terreno para caminar hacia lo que viene. Claro que aparecen obstáculos. El primero es el temor al cambio. A veces queremos la respuesta, pero no la transformación que esa respuesta implica. Pedimos bendición, pero sin darnos cuenta de que esa bendición traerá también nuevas responsabilidades. La corrección está en abrazar los procesos que nos preparan para sostener lo que pedimos. Otro obstáculo es la ansiedad por controlar el cómo. Intentamos encerrar a Dios en nuestro guión, forzando que actúe de la forma que imaginamos. Pero cuando soltamos ese control, Él nos sorprende con caminos mucho mejores de lo que hubiéramos escrito. Los frutos de callar los límites y esperar en grande son evidentes.
Dios nos regala testimonios inesperados, puertas que no planeaste, conexiones providenciales, soluciones que llegan de lugares insospechados. Y cada una de esas sorpresas fortalece tu fe, porque te anima a pedir con más confianza la próxima vez. Además, el impacto se extiende más allá de ti. Lo que recibes te convierte en un canal para otros, en alguien que transmite esperanza, provisión o palabra de aliento. Y ese impacto genera gratitud pública, porque no puedes quedarte callado al ver lo que Dios ha hecho. Terminas contando, testificando, honrando a Dios delante de todos. En lo práctico, puedes empezar con una oración de amplitud. Padre, ensancha mi fe para esperar más de ti. Después, escribe en un papel un límite que hoy decides callar. Puede ser una creencia negativa, un miedo o una comparación que te detuvo. Otra práctica es hacer un acto de disponibilidad. Ofrécele a Dios un tiempo específico de tu semana o un recurso que esté en tus manos, diciéndole, aquí estoy, úsalo como quieras.